Jacín habló y tiembla el palacio. El doctor Santiago Jacín admitió lo que se sabía, que el dinero del SENASA pagó la reelección de Luis Abinader y el PRM, partido de gobierno. Y lo impactante, señores, no es eso. Lo impactante de este caso no es que el SENASA pagara la reelección del PRM y de Luis. No, es que ver y saber cómo se movía el dinero hacia la campaña del PRM hace que el dinero del SENASA apunte a Palacio. Y por eso están en vilo, en vértigo en Palacio, por estas declaraciones en un interrogatorio interno, ¿no? Que se ha filtrado. Yo lo tengo. Se ha filtrado el interrogatorio, lo tienen en distintos medios. Y yo, para que ustedes no me crean a mí, palabras más, palabras menos, porque es muy largo, voy a compartir con ustedes lujos y detalles del interrogatorio, fragmentos de lo que fueron diciendo los implicados, ¿no? Y para que, repito, tengan contexto de, qué sé yo, más prestigio, voy a utilizar como referencia la fuente del periódico Listín Diario con esta nota de prensa, que dice lo siguiente: interrogatorio, pone el titular, ¿no? Santiago Jacín decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM. Pero ¿qué decía puntualmente? Y quiero aquí citarles, repito, algunos fragmentos de la filtración de los interrogatorios. Dice aquí, cito, ¿no? El esquema del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, fue utilizado entre 2022 o principios de 2023 para financiar la campaña electoral del gobernante partido PRM. Según se desprende en los interrogatorios realizados a 3 de los implicados en el caso de supuesta corrupción administrativa. Estoy citando, ¿no?, el periódico. ¿Qué dice aquí? De acuerdo a las declaraciones, el pago de sobornos contó con 2 modalidades. Desde finales de 2020, inicio del primer mandato del presidente Abinader, se realizaba a través de transacciones bancarias y desde las fechas antes citadas con pagos en efectivo. Y aquí empiezan los protagonistas. Miren esto. Ese que está ahí se llama José Pablo Ortiz Giraldes. Él mismo se presentó como amigo de 30 años del doctor Jacín. Por eso tenía la confianza para armar ese quema. Y también ahora es el que está de chota, de chivato, del doctor Jacín, como testigo estrella del Ministerio Público. ¿Qué decía este señor, el amigo de 30 años de Jacín? Él dijo que entre marzo y abril de 2023, su amigo lo llamó para sostener una reunión en la que le instruyó reactivar la entrega de sobornos únicamente por parte de Eduardo Reed Estrella, ¿no? Poner la fotico aquí para que sepamos de qué estamos hablando. Ese es el doctor Eduardo Reed Estrella del grupo Reed, que está implicado también en el caso de Senasa. Testigo estrella ahora, también. Y le decía por parte de los Estrella para la campaña del PRM, era para eso. Lo llamó por su amigo para que reactivara eso. De acuerdo a él, el esquema fue paralizado en septiembre de 2022. ¿Por qué? Por su vinculación, la de Giraldes, el anterior, en el caso Cobra de sobornos, perdón, en el caso Calamar, Operación Calamar, un esquema de soborno que ustedes saben que vino de la gestión del PLD, donde está Don Guerrero, Peralta y Gonzalo Castillo. Dice aquí, el doctor Santiago Jacín insistió en varias ocasiones que el dinero de ese negocio no era para otra cosa que no fuera para la campaña electoral. Eso dijo José Pablo Giraldes. En su interrogatorio a los fiscales, voy a citar con todo el nombre de los fiscales que estaban interrogando, Alexis Piña Chavarría y Aurelio Valdés de la PEPCA. Dijo además que este nuevo esquema, 2022, porque recuerden que eso inició en 2020,
duró un tiempo después de las elecciones presidenciales de 2024 y que, contrario al dinero pagado a través de transacciones bancarias, donde recibía el 10% por su participación, ¿verdad? Como intermediario en esas entregas en efectivo, esta vez él nunca recibió su porcentaje y ni supo cuánto dinero él entregaba o transportaba. Era el fajo de dinero en efectivo, como él no sacaba 10% ni contabilizaba, simplemente entregaba. Él como intermediario de los empresarios, así decía él. En su interrogatorio, el amigo de 30 años de Jacín aseguró además que el exdirector de Senasa era enfático en que todo eso iba para las elecciones y que por tal razón no me tocaba nada, decía Giraldes. Decía que teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que de esa manera volverían los tiempos de antes. Esas son las declaraciones. Voy a seguir, ¿no? Esto pica y se extiende. Dice aquí, otras de las excusas que supuestamente le daba Santiago a Jacín para no entregarle el 10% de los sobornos es que había quedado con muchas deudas de las campañas de 2024. Eso a posteriori, en el 2025. Y Giraldes dijo que él tomaba el dinero y se lo entregaba directamente en las manos al doctor Santiago Jacín en fundas negras. Tamaña coincidencia, ¿no? Igual que en Calamar. Ellos decían que las entregas se hacían en, la ciudad, en distintos lugares de la ciudad capital, se encontraban en las calles, alquilaban Airbnb, o sea, donde quiera usted podía ver esa gente topándose y pasándose fundas negras llenas de dinero. Dice aquí, continúa diciendo en las declaraciones, ¿verdad? Sobre el inicio del pago en efectivo, dice Giraldes, el empresario Eduardo Ruiz Estrella, otro de los acusados, ustedes saben que está implicado en el caso, le aseguró a Mirna Ortiz, que es la titular de la PEPCA, y a Rosa Alba García Vázquez, fiscal de esa entidad, que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giraldes en la operación Calamar en septiembre de 2022, lo único que cambió fue la modalidad del pago, que pasó de ser en transacciones bancarias a en efectivo. Como él estaba implicado en Calamar, por si acaso, tráigalo en efectivo, le dijeron. Dice él que en ese esquema llegó a entregar la suma de 1.109 millones de pesos aproximadamente. Solamente desde septiembre de 2022 hasta el mes de agosto de 2025. Sumado esto a lo que dijo 3 o 4 meses antes de las elecciones de 2024, Santiago Jacín le solicitó que le diera 25 millones de pesos directamente para la campaña. Pero eso no fue de los contratos, eso fue de los contratos, eso fue del dinero de él en efectivo. Y que cuando él dijo que lo podía depositar como para la campaña, él dijo, no, 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 entréguemelo a mí y yo lo coloco. Pero que él solamente le dio 12 millones de pesos. 12 en ese momento. Ahora miren esto, miren. Otra de las implicadas. Vamos a ponerla acá, ahí. Cintia Costa. Asimismo, Cintia Costa, propietaria de la empresa Nutrimed, y quien también admitió haber pagado sobornos, otra que confesó, igual que Eduardo Ruiz Estrella, al igual que Giraldes, ¿no? Ahora la propietaria de la empresa Nutrimed admitió haber pagado sobornos, aseguró que con la vinculación de José Pablo Ortiz Giraldes en el caso Calamar, siguió entregando el dinero, esta vez en efectivo. No querían vínculos públicos de transacciones con una persona implicada en un caso para cuidarse, decían ellos, ¿no? Y ella dice que le entregó dinero en efectivo, entonces, para cerrar más vinculación con Giraldes, al ex consultor jurídico de Senasa, que se llama Germán Rafael Robles Quiñones, a quien le entregó, según el interrogatorio, Cinti Acosta, más de 536 millones de pesos. Escuchen bien, más de 536 millones de pesos entregó la señora al consultor jurídico del Senasa para que así lo recibiera para la campaña del 2024. Entonces, dice aquí, que pasó a recibir la continuidad del 30% de los pagos en efectivo el señor Germán Robles, quien recibió
un total en efectivo de 513 millones de pesos. Él los retiraba directamente en mi casa, en la avenida Nacaona o en mi oficina, dice Acosta, indicando que esto fue durante el periodo de finales de 2022 y el año 2023 inclusive, y que su contrato fue cancelado en febrero de 2021. Oye, y como que en 2022-2023 entregaba cuarto. Además, aseguró que entregó a Germán Robles 150,000 pesos como aporte a la campaña de la candidatura a diputado del esposo de Dayelin Ceballos. Y ahí están manchando a Dayelin, al esposo de Dayelin Ceballos. Según ella, el propio Robles le hizo la solicitud de pagarle a él los sobornos y de entregarle ese aporte para la campaña. El esposo en cuestión es José Caraballo, quien fuera regidor y actualmente es diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Cómo se originó esto? Porque no quiero alargarlo mucho, estoy saltando algunas de las cosas para que ustedes tengan el contexto real. Según las declaraciones de los tres implicados que admitieron recibir sobornos y que están explicando cómo era que ellos entregaban el dinero para atrás. El esquema del pago de sobornos en el SENASA inició entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con el acercamiento de Santiago Jacín, dice aquí, y José Pablo Ortiz Giraldes a los acusados y testigos en este caso. ¿No? Dice, de acuerdo a los interrogatorios, Cintia Costa firmó contrato con SENASA el 5 de octubre de 2020 y entre los meses de febrero y junio de 2021 entregó cerca de 100 millones de pesos a Ortiz Giraldes. Escuchen bien, 100 millones entre febrero y junio de 2021, mientras que Eduardo Rita Estrella pagó su primer soborno en noviembre de 2020. El pago de los sobornos era de un 30 a un 35% de los contratos asignados, del total, no dice que de beneficio, no. Usted le asignaban en un contrato de 100 millones, tiene que dar el 30% de eso. Y después lo otro usted resolvía. Según declaraciones dadas a los fiscales, y esto concluyó en agosto de 2025 con la salida de Jacín de esa institución pública. O sea, que no bastó con las denuncias públicas y que se hiciera público aquella eso. Ellos siguieron hasta 2025. Se paró porque salió Jacín de la institución luego del escándalo. Dice aquí que los primeros pagos dados por Eduardo Ruiz de Estrella en noviembre de 2020 fueron transferidos a las empresas comerciales Jarif SRL, propiedad de un amigo de Ortiz Giraldes. Luego José Pablo Ortiz creó dos empresas, PDSS, Servicios a su lado, a tu salud SRL y OGSS, prestadora de servicios de salud, para recibir estos sobornos, ¿no? Ahí empiezan a detallar, entonces, a detallarse la modalidad, las empresas y el esquema montado que había para recibir y retirar el dinero del soborno de SENASA. Esta ruta del dinero que habla aquí, hablan los testigos implicados, ¿no? Recuerden que son los actores principales del área privada, los que recibían el dinero de los contratos y los que pagaban el soborno a Santiago Jacín y demás por solicitud del propio Jacín para la campaña, dice él. Entonces, todo este dinero y todo este esquema que se montó desde antes de entrar al gobierno, durante el gobierno y durante entonces la campaña de la reelección, con esa inyección de recursos supuestamente para la campaña, tiene temblando el palacio porque está apuntando para allá. Porque no solamente los implicados, ahora testigos, insisten, sino así también, en que todo ese dinero que entró por el entramado de corrupción fue y se destinó exclusivamente para la campaña. Lo que deja implícito aquí, aunque ellos no digan literalmente, y entiendo que es una estrategia de presión, de que el partido de gobierno y los candidatos de alguna manera tenían conocimiento y estaban tranquilos y contentos con que llegara ese dinero, es lo que está diciendo ahí. Sin embargo, para ser lo más objetivo posible, miren esto. Ahí dice, recoge la noticia, que
Ortiz Giralde, escuchen bien esto que es importante, además de estas empresas, las que mencioné hace un momento, hizo transacciones por pago de sobornos a comerciadora Netofa, a comercializadora Gabao. Todas esas empresas pertenecían a José Pablo Ortiz Giraldes. Y, escuchen esto, que es lo importante, tras recibir las transacciones, y lo resalté en azul ahí, Ortiz Giraldes acudía al banco de reservas, cambiaba el 90% del dinero en dólares para ser entregados a Santiago Jacín y el 10% restante eran para él, decía él. Escuchen bien, tomaba ese dinero, lo cambiaba en dólares, no sé para qué, porque si era para pagar la campaña, que en pesos que se le paga, o estoy dándole a la gente de que $100 para que vote. Eso está extraño ahí. Pareciera que cierta parte o cierta proporción importante de los recursos, algunos pagos, ciertamente no eran para la campaña nada, sino para el propio doctor Jacín. Y otra cosa importante que dice aquí es el empresario Eduardo Reed Estrella, que me da un poquito de risa, él dijo en el interrogatorio, pero lo voy a compartir con ustedes, que su entrada en el esquema del pago fue porque se ofuscó en que la salud primaria entrara. O sea, el doctor Jacín se ofuscó con que entrara la salud primaria. Y cuando se dio cuenta de que estaba involucrado en un esquema de corrupción, era demasiado tarde. Así mismo expresó el doctor Reed Estrella que no denunció a Santiago Jacín porque se vendía de que estaba con el poder, de que supuestamente lo amedrentaba, de que este esquema, como él estaba en el poder, lo sabía todo el mundo, y que su partido y su candidato y su presidente, todo el mundo dice que estaba claro. Eso le hacía entender Jacín a Eduardo Reed Estrella, según él, y que por eso él temió y no lo denunció por eso. Pero siguió en la cojioca. Ahora, llama la atención que el 90% de algunos pagos, ¿no?, fueran cambiados a dólares y se le entregaran al doctor Santiago Jacín, lo cual de alguna manera dice, bueno, entonces por lo menos esa parte del dinero no era realmente para la campaña, sino para él. Y por ahí que está manejándose la situación de que el esquema entero de corrupción era para beneficio exclusivo del doctor Racine y no necesariamente para la campaña. Digo esto en honor, repito, a la objetividad que trato de mantener en mis comentarios. Pero sea usted el jurado con relación a todo lo que ha salido en estos interrogatorios, que todo apunta a que Palacio va a tener que dar muchas explicaciones, ya sea desde ahí o desde otro espacio, quizá con menos poder. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.